Nunca pensé que volvería a hablar de ese día. Durante años hice lo mismo que todos. Lo guardé en algún rincón de la memoria y seguí adelante, convencido de que no había nada más que recordar. Fue un accidente, eso era lo que repetían. Un mal momento, mala suerte, una casualidad. Y durante mucho tiempo acepté esa versión porque era la más fácil de cargar. Ocurrió una noche común, de esas que no tienen nada especial. Yo volvía a casa después de una jornada larga, cansado, con la cabeza llena de pensamientos que no recuerdo bien. No había llovido, la carretera estaba seca, casi vacía, el tipo de camino que uno recorre sin prestar atención, confiando en la rutina, en la memoria del cuerpo. Había pasado por ahí cientos de veces. Recuerdo el silencio, no un silencio absoluto, sino ese silencio nocturno que se cuela incluso con el motor encendido. Las luces del tablero, el reflejo de los faros sobre el asfalto, la sensación de estar solo en el mundo por unos minutos. Nada parecía fuera de lugar, nada parecía anunciar lo que estaba a punto de pasar. Luego vino el golpe. No fue violento, ni espectacular, no hubo vueltas, ni vidrios explotando, ni gritos. Fue más bien seco, inesperado, como si algo hubiera aparecido justo donde no debía estar. Frené de inmediato, el corazón acelerado, la respiración cortada. Me quedé quieto unos segundos, tratando de entender qué había ocurrido. Bajé del auto con las manos temblando. El aire estaba frío, y recuerdo haber pensado que hacía más frío de lo normal. Miré alrededor, esperando ver algo, un animal, quizá, una señal caída. Cualquier explicación sencilla que cerrara la escena, pero no vi nada claro, solo la carretera, la oscuridad y una sensación incómoda que no supe nombrar en ese momento. Llamé a la policía, hice lo que se supone que uno debe hacer. Mientras esperaba, revisé el coche con la linterna del celular. Había una marca en el frente, pequeña e irregular, nada grave, nada que justificara el nudo que sentía en el estómago. Pensé que quizá había sido un bache, una piedra, algo que no había visto a tiempo. Cuando llegaron, todo fue rápido y mecánico. Preguntas simples, respuestas cortas. ¿Había bebido? No. ¿Estaba cansado? Un poco. ¿Había visto algo en la carretera? Dudé antes de responder. Dije que no, porque en ese momento no estaba seguro de qué había visto, o si había visto algo en absoluto. Uno de los agentes miró la parte delantera del auto y encogió los hombros. No es nada, dijo. Probablemente un animal pequeño. Pasa más de lo que cree. Asentí. Quería creerle. Necesitaba creerle. El informe fue claro, limpio, sin detalles incómodos. Accidente menor, sin consecuencias. Me dejaron ir y seguí mi camino, aunque ya no me sentía igual. El resto del trayecto lo hice en silencio, con la radio apagada, atento a cada sombra que cruzaba la carretera. Los días siguientes transcurrieron sin nada extraño. Nadie me preguntó más por el accidente. Nadie parecía recordarlo. Cuando lo mencionaba, lo hacían a la ligera, como si fuera una anécdota sin importancia. Tuviste suerte, decían. Pudo haber sido peor, y yo asentía otra vez. Con el tiempo, yo también empecé a minimizarlo. El recuerdo se volvió borroso, incompleto, como una fotografía mal guardada. Sabía que algo había pasado, pero no sentía la necesidad de revisarlo. Tenía trabajo, responsabilidades, una vida que seguir. El accidente quedó atrás, al menos en apariencia. Lo que no sabía entonces es que hay cosas que no se olvidan, aunque uno crea haberlas enterrado bien. Hay recuerdos que no desaparecen, solo esperan. Y ese día, esa noche, no había terminado cuando me subí al auto y seguí manejando. Solo había empezado. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que el verdadero problema no fue el golpe, ni la carretera, ni el cansancio. Fue todo lo que decidí no cuestionar, todo lo que acepté sin mirar dos veces. Porque si algo aprendí después, es que algunos accidentes no son tan simples como parecen, y algunos detalles, por pequeños que sean, pueden cambiarlo todo. Durante mucho tiempo, creí que el recuerdo del gato había aparecido después, como una invención de mi mente tratando de llenar un vacío, pero no. Con el paso de los años entendí que siempre estuvo ahí, solo que yo había decidido no mirarlo de frente. Esa noche, antes del golpe, antes del sonido seco contra el auto, hubo un instante que no encajaba con el resto del trayecto.
Un momento breve, casi invisible, que pasó tan rápido que mi cerebro lo archivó como algo sin importancia. Yo manejaba con la vista fija en la carretera cuando algo cruzó por delante de los faros. No saltó, no corrió desesperado, simplemente apareció. Era un gato negro. No estaba en medio de la carretera, sino apenas al costado, lo suficiente cerca como para obligarme a reaccionar. Recuerdo haber girado ligeramente el volante, más por reflejo que por decisión consciente. No quise atropellarlo. Nadie quiere hacerlo. Fue un movimiento mínimo, casi automático, y justo después vino el impacto. Lo extraño es que no recuerdo haber visto al gato huir. No escuché un maullido, ni el sonido de un cuerpo contra el metal. Solo esa imagen fugaz, el pelaje oscuro, los ojos brillando por una fracción de segundo bajo la luz de los faros, y luego nada. En el momento no pensé en supersticiones ni en símbolos. No soy una persona que crea en ese tipo de cosas. Para mí era solo un animal que apareció en el lugar equivocado. Algo común, algo explicable. Por eso, cuando bajé del auto y no encontré ningún rastro, no le di demasiada importancia. Me convencí de que el gato había escapado a tiempo. Sin embargo, mientras revisaba el frente del coche, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo no cuadraba. El golpe no coincidía con lo que yo esperaba de un animal pequeño. La marca era extraña, como si hubiera chocado contra algo más sólido. Me agaché, revisé el asfalto, busqué señales. Nada, ni pelo, ni sangre, ni huellas. Cuando la policía llegó y mencionaron que probablemente había sido un animal, pensé inmediatamente en el gato. Estuve a punto de decirlo, estuve a punto de describirlo, pero algo me detuvo. No fue miedo, ni vergüenza. Fue una sensación rara, como si nombrarlo fuera darle más peso del que merecía. Así que guardé silencio. Esa fue la primera vez que elegí no hablar de él. En los días siguientes, la imagen volvió a mi mente de forma inesperada. A veces mientras manejaba, otras justo antes de dormir. No era un recuerdo claro, sino una impresión. El brillo de los ojos, la quietud del cuerpo. No parecía asustado. Y eso era lo que más me inquietaba. Los animales suelen huir, reaccionar, moverse con urgencia. Ese gato no. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Después de todo, los recuerdos cambian con el tiempo. Uno completa los espacios vacíos sin darse cuenta. Pero cada vez que pensaba en esa noche, el gato aparecía antes del accidente, nunca después, como si su presencia fuera la antesala de todo lo que ocurrió. Un día comenté el accidente con un compañero de trabajo. Nada importante, solo una charla casual. Le dije que casi había atropellado a un animal en la carretera. Me preguntó qué animal. Dudé un segundo y respondí que no estaba seguro. En ese instante sentí algo parecido al alivio. Evitar la palabra gato negro me pareció, sin razón lógica, una buena idea. Esa misma noche soñé con la carretera. No era exactamente un sueño, más bien una repetición borrosa de recuerdos. El camino, la oscuridad, los faros iluminando el asfalto. Y ahí estaba él, otra vez en el mismo lugar. Esta vez no se movía, solo me miraba. Desperté con una sensación de incomodidad que no supe explicar. A partir de entonces empecé a notar gatos negros en lugares donde antes no los veía. En la calle, sentados sobre muros, cruzando veredas, observando desde la distancia. Siempre me decía que era coincidencia, que simplemente ahora les prestaba atención, pero cada vez que veía uno, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Un leve nudo en el estómago, un escalofrío breve. Nunca volví a ver al gato de la carretera, al menos no de la misma forma, pero su imagen se quedó conmigo, ligada de manera inseparable a esa noche, no como una causa clara, sino como una sombra que se estiraba sobre el recuerdo del accidente. Con el tiempo, entendí que lo perturbador no era haber visto un gato negro. Lo verdaderamente inquietante era la certeza de que, sin él, nada de lo que vino después habría ocurrido. Y aunque todavía no podía explicarlo, empezaba a sospechar que ese encuentro no había sido tan casual como yo quise creer. Con el paso de las semanas, empecé a darme cuenta de algo que, al principio, no quise aceptar. Cada vez que mencionaba el accidente, la versión de los demás nunca coincidía del todo con la mía. No hablaban del gato, ni siquiera de un animal. Para ellos, había sido un golpe sin causa clara, un error menor, algo que no valía la pena analizar demasiado.
La primera vez que lo noté fue hablando con un familiar. Estábamos sentados a la mesa, conversando de cosas sin importancia, cuando el tema surgió de manera natural. Comenté que aquella noche casi había atropellado a un gato negro en la carretera. Esperaba una reacción normal, quizá una broma o un comentario trivial. En cambio, me miraron con extrañeza. ¿Un gato?, preguntaron. Pensé que habías dicho que no viste nada. Intenté corregirme, explicar mejor. Dije que tal vez había sido un animal pequeño que no estaba completamente seguro. Pero ya era tarde. La incomodidad se había instalado en la conversación. Nadie insistió, nadie preguntó más. Cambiaron de tema como si yo hubiera dicho algo fuera de lugar. Eso se repitió con otras personas, amigos, compañeros de trabajo, incluso alguien que estuvo conmigo esa noche después del accidente. Para todos, el recuerdo era el mismo, un golpe sin explicación clara. Cuando mencionaba al gato, las respuestas eran siempre parecidas, miradas confusas, silencios breves, comentarios del tipo, seguro lo imaginaste, o, en ese camino, no hay animales sueltos. Al principio pensé que simplemente no le habían prestado atención, que, al no haber sido algo grave, lo olvidaron rápido, pero había algo más, algo en la forma en que reaccionaban, como si la idea del gato no encajara en absoluto con lo que ellos recordaban. Empecé a dudar de mí mismo. Me pregunté si mi mente estaba reconstruyendo la historia de forma incorrecta. El cerebro es extraño, eso lo sabe cualquiera. Puede mezclar recuerdos, inventar detalles, llenar vacíos con imágenes falsas. Tal vez yo había visto una sombra, un reflejo, y con el tiempo lo había transformado en un gato negro. Para comprobarlo, decidí volver al lugar del accidente. Fui de día, con calma, tratando de observarlo todo con atención. La carretera era recta, despejada, sin casa cerca. No había árboles grandes ni lugares evidentes donde un animal pudiera aparecer de repente. Caminé un rato por el borde del asfalto, buscando cualquier señal que respaldara mi recuerdo. No encontré nada. Eso debería haberme tranquilizado. Debería haber aceptado que no había nada extraño en todo aquello. Pero ocurrió lo contrario. La certeza de que nadie más había visto al gato empezó a pesarme más que la duda sobre su existencia. Una noche, mientras hablaba por mensaje con un amigo, volví a sacar el tema. Le conté que últimamente pensaba mucho en el accidente y en ciertos detalles que me inquietaban. Le pregunté directamente si recordaba algo raro de esa noche. Tardó en responder. Cuando lo hizo, su mensaje fue corto. No, la verdad no. Fue algo sin importancia. Le insistí. Le pregunté si recordaba algún animal en la carretera. Me respondió con un simple no, sin explicación, sin curiosidad. Cerró la conversación poco después. Esa indiferencia empezó a sentirse antinatural, no porque esperara que compartieran mi inquietud, sino porque nadie parecía dispuesto siquiera a considerar la posibilidad de que hubiera habido algo más. Era como si el recuerdo colectivo estuviera incompleto, cuidadosamente recortado. A partir de ahí dejé de mencionar al gato, no porque hubiera dejado de pensar en él, sino porque cada vez que lo hacía sentía que estaba rompiendo una regla invisible, como si hablar de eso fuera un error, una molestia innecesaria. Pero en silencio, la idea crecía. Empecé a repasar mentalmente esa noche una y otra vez, buscando contradicciones. Recordaba con claridad el momento previo al impacto, la reacción instintiva al mover el volante, la imagen oscura junto a la carretera. No era un recuerdo confuso. No se sentía como un sueño ni como algo inventado. Se sentía real, sólido, y aún así, solo existía para mí. Eso fue lo que más me inquietó. No el accidente en sí, ni siquiera el gato. Fue la sensación de estar cargando con un recuerdo que no coincidía con la realidad de los demás, como si hubiera vivido algo en un plano ligeramente distinto, separado por una línea invisible. Con el tiempo, empecé a preguntarme si ese aislamiento era parte del problema, si el hecho de que nadie más lo hubiera visto era casualidad o consecuencia. Tal vez el gato no estaba ahí para todos, tal vez nunca lo estuvo. Esa idea me acompañó durante muchas noches, no como una certeza, sino como una posibilidad incómoda, una que prefería no explorar demasiado, porque aceptar que solo yo había visto al gato significaba aceptar que el accidente no fue simplemente algo que pasó. Significaba que desde ese momento, algo había cambiado solo para mí.
y esa era una conclusión para la que todavía no estaba preparado. Después de aceptar que nadie más recordaba al gato, empecé a notar pequeñas cosas que antes me habrían parecido irrelevantes. No sucedieron todas de golpe ni de forma evidente. Fueron detalles dispersos, casi insignificantes por sí solos, pero que comenzaron a formar un patrón difícil de ignorar. Todo empezó con ruidos, sonidos leves, breves, que aparecían cuando menos los esperaba. Un golpe seco en alguna parte de la casa, como si algo hubiera caído al suelo. El crujido de una puerta que yo sabía que estaba bien cerrada. Al principio pensé que era normal. Las casas hacen ruido, especialmente de noche. Siempre hay explicaciones sencillas para esas cosas. Pero lo extraño no era el ruido en sí, sino el momento en que ocurría. Casi siempre era cuando estaba a punto de quedarme dormido, cuando la mente empieza a relajarse y el cuerpo baja la guardia. Cada sonido me hacía abrir los ojos de golpe, con una sensación de alerta inmediata, como si algo me estuviera observando. También comenzaron las coincidencias. Caminaba por la calle pensando en el accidente, en el gato, y justo en ese momento algo negro cruzaba por el rabillo del ojo. No siempre era un animal, a veces era solo una bolsa movida por el viento, una sombra proyectada por un coche, pero mi reacción era siempre la misma. El corazón se aceleraba antes de que pudiera razonar. Intenté no darle importancia. Me repetía que estaba sugestionado, que era normal después de una experiencia que me había marcado más de lo que quería admitir. Pero las señales seguían apareciendo, cada vez más cerca, cada vez más personales. Una noche encontré la puerta del baño entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado antes de acostarme. No era algo grave, pero me quedé mirándola más tiempo del necesario, tratando de recordar si podía haberme equivocado. Me convencí de que sí. Me dije que no podía confiar en mi memoria para cosas tan pequeñas. Días después ocurrió lo mismo con una ventana. Nada forzado, nada roto, solo abierta unos centímetros. Empecé a revisar la casa antes de dormir, como un hábito inconsciente. Cerraba puertas, comprobaba cerraduras, apagaba luces. No por miedo, al menos no de forma consciente, sino por una necesidad de control que no sabía explicar. También hubo cambios en el ambiente, difíciles de describir con palabras exactas. A veces la casa se sentía distinta, como si el aire estuviera más pesado. No era frío ni calor, era otra cosa, una sensación de incomodidad que aparecía sin aviso y desaparecía igual de rápido. En el trabajo, mi concentración empezó a fallar. Me quedaba mirando la pantalla sin procesar lo que estaba leyendo. Pensaba escuchar mi nombre cuando nadie me hablaba. Giraba la cabeza esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero no había nadie. Me reía de mí mismo y seguía adelante, aunque la inquietud no se iba del todo. Hubo un detalle que me marcó más que los demás. Una tarde, al volver a casa, encontré una marca oscura frente a la puerta. Era pequeña, irregular, como una mancha. Me agaché para mirarla mejor. No era pintura, ni barro, ni algo que reconociera de inmediato. No olía a nada. La limpié con un trapo y desapareció sin dejar rastro. Esa noche casi no dormí, no porque pensara que fuera algo peligroso, sino porque no podía entender por qué me había afectado tanto. Antes del accidente, una mancha en el suelo no me habría provocado nada. Ahora, cada cosa fuera de lugar se sentía como un mensaje que no lograba descifrar. Intenté hablar de esto con alguien, sin mencionar el gato ni el accidente. Solo comenté que últimamente sentía que todo estaba un poco raro, que me costaba relajarme. Me dijeron que estaba estresado, que necesitaba descansar más. Acepté esa explicación porque era cómoda y lógica, pero por dentro sabía que no era solo eso. Las señales no eran claras ni directas. No había amenazas, ni apariciones, ni nada que pudiera señalar y decir, esto es extraño. Eran fragmentos, momentos aislados que se acumulaban lentamente. Y lo peor era que siempre me hacían pensar en la misma noche, en la carretera, en ese instante previo al impacto. Empecé a tener la sensación de que algo intentaba llamar mi atención, pero sin mostrarse del todo, como si se moviera justo fuera de mi campo de visión, esperando que yo mismo uniera las piezas. Y cuanto más trataba de ignorarlo, más evidente se volvía. Todavía no sentía miedo, no de la forma directa y paralizante que uno imagina,
Lo que sentía era algo más sutil y constante, una incomodidad que se instalaba en el fondo de la mente y no se iba, una certeza silenciosa de que el accidente no había terminado en la carretera y de que las señales que empezaba a notar eran solo el comienzo de algo que aún no entendía. No volvió de golpe, ni de una forma que pudiera señalar con el dedo y decir que ahí estaba otra vez. El regreso del gato fue lento, casi respetuoso, como si se limitara a comprobar si yo seguía prestando atención, y lo estaba, aunque aún me resistía a aceptarlo. La primera vez fue en la madrugada. Me desperté sin saber por qué, con esa sensación incómoda de haber escuchado algo. No era un ruido claro, más bien una intuición. Miré el reloj y vi que faltaban pocos minutos para las 3. Me quedé quieto, escuchando. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Me levanté para ir al baño, y al pasar por la sala, vi una sombra junto a la ventana. Mi reacción fue inmediata. El corazón se me subió a la garganta. Encendí la luz y la sombra desapareció. Me acerqué a la ventana, corrí la cortina y miré hacia afuera. No había nadie, solo la calle vacía, iluminada por un poste de luz. Me quedé ahí un momento, esperando sentir alivio. No llegó. Intenté convencerme de que había sido un juego de luces, una proyección causada por algún coche que pasó en ese instante. Pero había algo en la forma de la sombra que no podía ignorar. No era grande ni difusa. Tenía un contorno definido, bajo, compacto, demasiado familiar. Los días siguientes estuve más atento de lo normal. Miraba por las ventanas antes de salir de casa. Observaba los reflejos en los vidrios. Cualquier movimiento oscuro llamaba mi atención de inmediato. Y aunque muchas veces no era nada, esa vigilancia constante empezó a cansarme. Una tarde, al volver del trabajo, lo vi claramente por primera vez. Estaba sentado sobre un muro bajo a media cuadra de mi casa. Un gato negro. No corría, no se movía. Simplemente estaba ahí, mirando hacia la calle. Reduje la velocidad del auto sin darme cuenta. Sentí ese mismo nudo en el estómago que había sentido la noche del accidente. Me detuve unos segundos, lo suficiente para observarlo mejor. Su pelaje era completamente oscuro, sin manchas visibles. Los ojos, incluso a esa distancia, parecían reflejar la luz de una forma extraña. No se asustó cuando el auto se detuvo. No huyó, solo me miró. Pensé en bajar, en acercarme, en comprobar que no era el mismo gato, que no tenía sentido pensar eso, pero algo me lo impidió. Una voz interna, una advertencia silenciosa. Arranqué de nuevo y seguí mi camino. Cuando miré por el retrovisor, el gato ya no estaba. Esa noche no dormí bien, no porque tuviera miedo, sino porque mi mente no dejaba de trabajar. Me repetía que los gatos negros no son raros, que era absurdo pensar que se trataba del mismo, pero al mismo tiempo, la coincidencia era demasiado precisa. El lugar, la actitud del animal, la sensación que me provocó. A partir de ahí, las apariciones se volvieron más frecuentes, no siempre tan claras, pero siempre presentes. A veces lo veía cruzar la calle a lo lejos, otras, sentado bajo un coche estacionado. Nunca se acercaba demasiado, nunca me bloqueaba el paso. Era como si supiera exactamente hasta dónde podía llegar sin obligarme a reaccionar. Empecé a sentir que me observaba incluso cuando no lo veía. Caminaba por la calle con la sensación de que algo me seguía, aunque al girarme no encontrara nada. En casa, esa incomodidad se intensificaba por las noches. Me despertaba con la certeza de que no estaba solo, aunque no hubiera ningún sonido que lo confirmara. Una madrugada, escuché un golpe suave contra la puerta de entrada. Me levanté de inmediato. El sonido se repitió, esta vez más claro. Me acerqué despacio, tratando de no hacer ruido. Miré por la mirilla. No vi a nadie. Abrí la puerta con cuidado. En el umbral, sentado con absoluta calma, estaba el gato negro. No se movía. No hacía ningún ruido. Me miraba con esos ojos brillantes que parecían demasiado atentos, demasiado conscientes. Cerré la puerta de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Me apoyé contra la madera, respirando agitado, tratando de entender qué acababa de pasar. Esperé unos minutos antes de volver a mirar. Cuando abrí la puerta otra vez, no había nada, ninguna señal de que algo hubiera estado ahí. Me quedé parado un largo rato, sintiéndome ridículo y al mismo tiempo profundamente inquieto.
Al día siguiente revisé las cámaras de seguridad del edificio. No aparecía ningún gato, ni en la madrugada, ni en ningún otro momento. Las grabaciones mostraban una entrada vacía, silenciosa. Eso debería haber sido tranquilizador. En cambio, me dejó con una sensación aún peor, porque ya no podía decir que el gato simplemente aparecía. Tampoco podía afirmar que no lo hacía. Su presencia se había vuelto ambigua, intermitente, ligada más a mi percepción que a una prueba concreta, y eso lo hacía imposible de enfrentar. Empecé a preguntarme si el gato regresaba porque yo lo estaba esperando, si, al prestarle atención, le estaba abriendo una puerta que no sabía cómo cerrar. Cada encuentro, cada sombra, cada mirada fugaz parecía reforzar esa conexión silenciosa entre nosotros. Ya no se trataba solo de un recuerdo del accidente. El gato estaba de vuelta en mi vida, de una forma que no podía explicar ni compartir con nadie. Y aunque todavía no entendía su propósito, empezaba a sentir que su regreso no era casual. Era una respuesta, una consecuencia, algo que se había puesto en marcha aquella noche en la carretera y que ahora avanzaba, despacio, sin prisa, pero sin detenerse. Hasta ese momento, todo lo extraño había ocurrido afuera o en espacios que podía abandonar: la carretera, la calle, los alrededores del edificio. Mi casa seguía siendo el único lugar donde pensaba que podía bajar la guardia. Ese pensamiento empezó a romperse poco a poco, sin un evento claro que marcara el inicio, como si la incomodidad se hubiera filtrado por las paredes sin que yo lo notara. Al principio fue una sensación difícil de explicar. Entraba a casa y algo no encajaba del todo. No había desorden ni señales evidentes de que alguien hubiera estado ahí, pero el ambiente se sentía distinto. El silencio ya no era neutro, tenía peso. Caminaba de una habitación a otra con la impresión de que el espacio era más pequeño, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Empecé a dejar luces encendidas sin darme cuenta. Antes siempre apagaba todo para ahorrar energía, pero ahora necesitaba ver cada rincón. Las sombras me molestaban, no porque creyera ver algo concreto en ellas, sino porque mi mente insistía en completarlas con formas que prefería no imaginar. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Me costaba quedarme dormido, y cuando lo lograba, despertaba varias veces sin motivo aparente. No escuchaba pasos ni voces, pero había una certeza persistente de que algo estaba mal. A veces me levantaba y recorría la casa en silencio, revisando puertas y ventanas. Todo estaba cerrado, todo parecía normal. Una madrugada me despertó un sonido suave, casi imperceptible, algo parecido a un roce lento contra el suelo. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, tratando de identificar de dónde venía. El sonido se repitió, esta vez más cerca. No era fuerte, no era agresivo, era paciente. Tomé el celular y encendí la linterna. Caminé hacia la sala, iluminando el camino paso a paso. No vi nada fuera de lugar. El sonido había desaparecido. Aún así, tardé mucho en volver a la cama. Me quedé sentado, con la espalda apoyada contra la pared, escuchando. A partir de esa noche, empecé a cerrar la puerta del dormitorio con llave. Nunca lo había hecho antes. Era un gesto automático, casi vergonzoso, pero me daba una sensación mínima de control. Aún así, no lograba relajarme del todo. Me despertaba sobresaltado ante cualquier ruido del edificio, convencido de que provenía de mi casa. También comenzaron los pequeños cambios, objetos que no recordaba haber movido, una silla ligeramente girada, un vaso que no estaba exactamente donde lo había dejado. Cada vez que lo notaba me decía que estaba exagerando, que seguramente lo había olvidado, pero el patrón se repetía con demasiada frecuencia. Un día encontré la puerta del armario abierta, no de par en par, solo lo suficiente como para notarlo al pasar. Sentí un escalofrío inmediato. La cerré con cuidado, como si no quisiera hacer ruido, y me quedé mirándola unos segundos más de lo necesario. No sabía qué esperaba que ocurriera. La presencia del gato empezó a mezclarse con esos momentos. No lo veía dentro de la casa, pero lo sentía cerca. A veces creía escuchar un leve rasguño contra la puerta de entrada, tan suave que podía confundirse con el viento. Otras veces, al mirar por la ventana, me parecía distinguir una silueta oscura abajo, inmóvil, esperando. Una noche, reuní el valor para asomarme por la mirilla cuando escuché un sonido afuera. No vi a nadie. Sin embargo,
Tuve la sensación clara de que había estado a punto de ver algo, como si el tiempo entre el sonido y mi reacción hubiera sido calculado con precisión. Empecé a evitar ciertas habitaciones, no de forma consciente, pero me daba cuenta de que pasaba menos tiempo en la sala y más en el dormitorio. Me sentía observado incluso cuando sabía que estaba solo. Esa contradicción me agotaba mentalmente. Parte de mí sabía que no tenía sentido, que no había pruebas reales de nada. La otra parte no lograba relajarse. Intenté cambiar hábitos para sentirme mejor. Dejé la televisión encendida por las noches, aunque no estuviera mirando. El murmullo constante me ayudaba a no concentrarme en el silencio. También comencé a dormir con una lámpara pequeña encendida. Me decía que era algo temporal, hasta que pasara esa etapa. Pero la casa seguía sintiéndose ajena. Lo más inquietante era que no podía señalar un momento exacto en el que todo había cambiado. No hubo una invasión clara, ni una experiencia directa que justificara mi miedo. Fue una acumulación lenta, casi invisible, de señales que me hicieron sentir que ya no estaba completamente solo, aunque no hubiera nadie más. Una tarde, al volver del trabajo, me detuve en la puerta antes de entrar. La llave ya estaba en la cerradura, pero dudé. Por primera vez pensé en la casa no como un refugio, sino como un espacio donde algo podía estar esperándome. Esa idea, por absurda que sonara, me hizo respirar hondo antes de abrir. Entré. Todo estaba en su lugar. Nada ocurrió. Y sin embargo, supe que algo había cambiado de forma definitiva. Mi casa ya no era solo mía, no porque alguien la ocupara físicamente, sino porque la sensación de seguridad había desaparecido. Y entendí que, mientras el gato siguiera rondando, aunque fuera solo en sombras y silencios, ese lugar nunca volvería a sentirse igual. Llegó un punto en el que entendí que no podía seguir viviendo así. Dormía mal, estaba irritable, distraído, y todo giraba alrededor de sensaciones que no podía demostrar ni explicar. Si seguía por ese camino, tarde o temprano, terminaría convencido de cosas que no quería creer. Así que hice lo que siempre había hecho ante cualquier problema. Busqué una explicación lógica. Me dije que todo tenía una causa sencilla: estrés acumulado, falta de descanso, la impresión que me había dejado el accidente. Nada más. El cuerpo y la mente reaccionan de formas extrañas cuando pasan por una situación que los sacude, aunque en el momento uno no lo perciba como algo grave. Esa idea me tranquilizó, al menos durante un tiempo. Empecé por cambiar mi rutina. Me obligué a dormir más temprano, a apagar pantallas antes de acostarme. Dejé el café por las tardes. Salí a caminar para despejar la cabeza. Me repetía que cuanto más normal se volviera mi día a día, menos espacio habría para pensamientos innecesarios. También intenté enfrentar mis miedos de forma directa. Dejé de cerrar la puerta del dormitorio con llave. Volví a apagar las luces antes de dormir. Me decía que si no había nada, no tenía sentido comportarme como si lo hubiera. Las primeras noches fueron difíciles, pero poco a poco empecé a sentirme un poco más tranquilo. Incluso el tema del gato empezó a perder fuerza en mi mente. Me convencí de que era solo una asociación creada por mi cabeza, un símbolo al que yo mismo le había dado demasiado significado. Los gatos negros están en todas partes. Eso era un hecho. Verlos no implicaba nada más. Para reforzar esa idea, busqué información. Leí sobre estrés postraumático, sobre cómo la mente puede crear patrones donde no los hay. Leí testimonios de personas que habían pasado por accidentes menores y luego desarrollaron ansiedad sin darse cuenta. Muchas cosas encajaban demasiado bien como para ignorarlas. Durante algunos días, todo pareció mejorar. La casa volvió a sentirse un poco más normal. Los ruidos nocturnos disminuyeron, o, al menos, dejé de prestarles tanta atención. Empecé a pensar que finalmente estaba recuperando el control, pero esa calma no duró. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un sonido claro en la cocina. No fue un crujido ni algo ambiguo. Fue el ruido de un objeto cayendo al suelo. Me quedé inmóvil unos segundos analizando. Me obligué a no reaccionar de inmediato. Me dije que seguramente había dejado algo mal apoyado. Fui a la cocina con calma. En el suelo estaba un vaso que yo recordaba haber dejado bien adentro de la encimera. No estaba roto. Simplemente había caído. Lo recogí, lo lavé y lo volví a colocar en su lugar. Todo el proceso lo hice despacio, casi con cuidado excesivo, como si no quisiera provocar nada. Esa noche dormí poco. A partir de ahí,
Las explicaciones racionales empezaron a sentirse forzadas. Cada nuevo detalle exigía un esfuerzo mayor para ser justificado, y aunque siempre encontraba una posible razón, ninguna terminaba de convencerme del todo. Empecé a notar algo más. Cada vez que lograba tranquilizarme, algo ocurría poco después, como si esa calma no estuviera permitida. No eran eventos grandes ni claramente amenazantes, eran interrupciones, recordatorios. Un día, al salir del edificio, vi a un gato negro cruzar la calle justo frente a mí. No era raro, no era el primero, pero esta vez se detuvo en la vereda opuesta y se giró para mirarme. Solo unos segundos. Luego siguió su camino. Me quedé quieto, sintiendo como todo el esfuerzo por mantener la lógica se debilitaba de golpe. Me obligué a reírme de mí mismo. Pensé que estaba proyectando, que cualquier gato habría provocado la misma reacción. Aún así, el resto del día me sentí inquieto, como si algo hubiera quedado inconcluso. Intenté hablar con un profesional. No entré en detalles. Hablé de ansiedad, de insomnio, de sensación de alerta constante. Me dijeron lo que esperaba escuchar, que mi mente estaba sobrecargada, que necesitaba tiempo. Me dieron ejercicios de respiración, consejos prácticos. Todo sonaba razonable y funcionaba, a ratos, pero había momentos en los que la razón no alcanzaba. Instantes breves en los que una imagen, un sonido o una simple idea atravesaban todas las explicaciones posibles, como cuando, al revisar el celular antes de dormir, encontré una foto vieja del auto, tomada días después del accidente. La miré sin intención especial, hasta que noté algo que nunca antes había visto. En el reflejo del faro delantero había una mancha oscura. No era clara, ni definida. Podía ser cualquier cosa: suciedad, sombra, un error de la cámara. Cerré la imagen de inmediato. No quise analizarla, no quise darle forma. Esa fue la primera vez que entendí que no estaba buscando la verdad, sino tranquilidad, y que ambas cosas no siempre van de la mano. Seguí intentando explicarlo todo de manera lógica, porque era lo único que me permitía seguir adelante. Pero, en el fondo, empezaba a sospechar que algunas cosas no se resuelven con razones, que hay experiencias que no desaparecen cuando se las nombra correctamente, y que, por más que yo insistiera en lo contrario, algo en todo esto no estaba dispuesto a ser reducido a una simple explicación racional. No fue una decisión consciente. No me senté frente a la computadora pensando que iba a buscar respuestas en Internet. Simplemente ocurrió una noche en la que no podía dormir, cuando el silencio de la casa se volvió demasiado pesado y necesitaba distraer la mente con cualquier cosa que no fuera mis propios pensamientos. Empecé leyendo cosas sin importancia, noticias, foros comunes, publicaciones al azar, hasta que, casi sin darme cuenta, terminé escribiendo palabras que había evitado durante mucho tiempo: accidente, carretera, gato negro. No esperaba encontrar nada concreto. Parte de mí incluso esperaba no encontrar nada en absoluto. Los primeros resultados fueron previsibles: supersticiones, creencias antiguas, explicaciones culturales. Cerré varias páginas sin leerlas. No me interesaba ese enfoque. No quería símbolos ni leyendas. Quería algo real, algo que pudiera relacionarse con mi experiencia sin llevarla a un terreno que me incomodaba. Fue entonces cuando llegué a un foro de relatos personales. No era un sitio llamativo ni especialmente conocido. El diseño era simple, casi descuidado. La mayoría de las publicaciones eran experiencias cotidianas, cosas raras que la gente no sabía cómo explicar, pero que tampoco parecían graves. Empecé a leer sin demasiada expectativa. El primer relato hablaba de un accidente menor en una carretera secundaria. El autor describía cómo había frenado de golpe al ver un gato negro cruzar frente a su coche. No hubo choque grave, solo un susto. Lo inquietante venía después: problemas para dormir, sensación de ser observado, apariciones del animal en lugares inesperados. Sentí un escalofrío inmediato. Seguí leyendo. Otro relato, distinto usuario, misma estructura. Un encuentro breve con un gato negro antes de un evento que, en apariencia, no tenía importancia. Luego, una serie de coincidencias, de cambios sutiles en la rutina, de incomodidades difíciles de explicar. Algunos mencionaban ruidos en casa, otros hablaban de sueños recurrentes. Nadie usaba palabras grandes,
Nadie afirmaba nada de forma directa. Eso fue lo que más me inquietó. No eran historias exageradas ni claramente inventadas. Eran relatos escritos con cuidado, incluso con vergüenza. Personas que parecían dudar de sí mismas igual que yo, que intentaban explicarlo todo de forma lógica, pero que aún así sentían que algo no encajaba. Leí durante horas. Cada historia tenía diferencias, pero el patrón se repetía lo suficiente como para que dejara de ser coincidencia. El gato aparecía antes, nunca después. El evento inicial siempre era minimizado por el entorno, y con el tiempo, las personas comenzaban a sentirse aisladas, como si cargaran con una experiencia que nadie más compartía. Cerré la computadora varias veces, convencido de que estaba alimentando una idea peligrosa. Me decía que era fácil identificarse con relatos ajenos cuando uno está sugestionado, que estaba viendo conexiones donde no las había, pero siempre terminaba volviendo. Hubo un testimonio que me hizo detenerme por completo. El autor contaba que, después de meses de ignorar las señales, había decidido enfrentar la situación de frente. No explicaba cómo ni qué había hecho exactamente. Solo decía que desde entonces el gato ya no aparecía, pero tampoco su vida volvió a ser la misma. Terminaba su relato con una frase simple, casi casual, que me dejó inquieto durante días. No era un animal, nunca lo fue. Cerré la página de inmediato. Sentí una mezcla de enojo y miedo. No quería leer eso. No quería que alguien pusiera en palabras algo que yo había evitado pensar. Me levanté de la silla y caminé por la casa, tratando de despejarme. Todo estaba en silencio, demasiado ordenado, demasiado normal. Esa noche soñé con fragmentos de las historias que había leído. No eran sueños claros, sino escenas sueltas, carreteras vacías, faros iluminando el asfalto, ojos brillando en la oscuridad. Me desperté varias veces con la sensación de haber estado a punto de entender algo importante. A partir de ese momento, ya no pude fingir que estaba solo en esto. No le conté a nadie lo que había leído. No guardé los enlaces. No marqué las páginas. Pero los relatos se quedaron conmigo, mezclándose con mis propios recuerdos. Cada nueva señal, cada ruido en casa, cada sombra oscura parecía encontrar eco en esas historias anónimas. Lo peor era que, cuanto más intentaba olvidarlas, más sentido empezaban a tener. No porque explicaran lo que me estaba pasando, sino porque confirmaban que no era el único, que esa experiencia, por extraña que fuera, ya había sido vivida por otros. Eso no me tranquilizó, todo lo contrario, porque si había más personas como yo, significaba que no se trataba solo de estrés o de una mente cansada. Significaba que había algo más, algo que se repetía bajo ciertas condiciones, y yo cumplía con demasiadas de ellas. Esa fue la noche en la que dejé de buscar explicaciones por curiosidad. Desde entonces, cada vez que abría el navegador, lo hacía con una mezcla de miedo y necesidad, porque una parte de mí sabía que, aunque no quisiera leer esas historias, ya formaba parte de algo muy parecido a ellas. Y una vez que uno cruza ese punto, ignorarlo se vuelve casi imposible. Después de leer aquellas historias, algo cambió en la forma en que recordaba el accidente. Ya no lo veía como un hecho aislado, sino como una pieza dentro de algo más grande que todavía no lograba comprender. Empecé a repasar cada detalle, con una atención que antes no había tenido, buscando aquello que todos, incluido yo, habíamos pasado por alto. El problema era que no tenía mucho con qué trabajar. El accidente había sido simple, casi insignificante. No hubo heridos, no hubo daños graves, no hubo consecuencias inmediatas. Precisamente por eso, nadie le dio importancia. Ni la policía, ni mi familia, ni yo mismo. Era el tipo de evento que se archiva rápido porque no deja marcas visibles. Pero había una cosa que nunca había terminado de encajar. Recordaba con claridad el momento posterior al golpe, cuando bajé del auto y revisé el frente con la linterna del celular. La marca estaba ahí, pequeña, irregular. En su momento no me pareció relevante, pero ahora, al traerla de nuevo a la memoria, algo no cuadraba. No se parecía a lo que uno esperaría después de golpear a un animal pequeño. No tenía la forma ni la altura correcta. Decidí buscar las fotos que había tomado esos días. No recordaba exactamente por qué las había sacado. Tal vez por costumbre, tal vez por precaución. Revisé carpetas viejas, archivos olvidados,
hasta que finalmente las encontré. Eran pocas imágenes, mal encuadradas, tomadas con prisa. Al principio no vi nada extraño. El auto, el golpe leve, la pintura marcada. Pero cuando amplié una de las fotos, sentí esa incomodidad familiar recorrerme el cuerpo. La marca no estaba donde debería. Era más alta, demasiado alta. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, tratando de convencerme de que estaba interpretando mal la imagen. Tal vez el ángulo engañaba, tal vez la linterna había creado una sombra rara, pero cuanto más observaba, más evidente se volvía que algo no encajaba con la explicación oficial. No había rastros de pelo, no había restos, y lo más inquietante era que la forma de la marca no sugería un impacto en movimiento. Parecía más bien el resultado de haber chocado contra algo quieto. Esa idea me incomodó profundamente. Pensé en el gato. Recordé su postura junto a la carretera, la forma en que no parecía asustado, cómo no huyó cuando el auto se acercó. En su momento lo había atribuido a la sorpresa, a la rapidez del evento. Ahora empezaba a preguntarme si realmente había intentado cruzar la carretera en absoluto. Empecé a revisar mentalmente las declaraciones de esa noche. Lo que dije, lo que no dije. Recordé que uno de los agentes había mirado el frente del auto y había afirmado que probablemente se trataba de un animal pequeño. No había hecho más preguntas. No había revisado el lugar con detalle. Todo había sido demasiado rápido, demasiado automático, como si nadie quisiera mirar demasiado. Esa sensación se repitió al pensar en las personas a las que había hablado del accidente. Nadie mostraba curiosidad real. Nadie hacía preguntas. Nadie parecía interesado en los detalles. Era como si el evento estuviera envuelto en una especie de acuerdo silencioso para no profundizar. Decidí volver a la carretera por segunda vez, esta vez de noche, no porque esperara encontrar algo concreto, sino porque necesitaba enfrentar el recuerdo en el mismo contexto en que había ocurrido. Conduje despacio, con los faros iluminando el asfalto de la misma forma que aquella noche. Cuando llegué al punto aproximado del accidente, me detuve a un lado. Apagué el motor. El silencio era casi idéntico al que recordaba. Bajé del auto y caminé unos metros, observando el entorno con atención. Entonces lo noté. Había una pequeña elevación junto al borde de la carretera. Nada llamativo, apenas una irregularidad del terreno, pero lo suficientemente sólida como para causar un golpe si alguien se desviaba un poco. Me agaché para mirarla mejor. La altura coincidía demasiado bien con la marca del auto. Sentí un escalofrío. Eso significaba que el impacto podría no haber sido contra el gato, o al menos, no solo contra él. Significaba que mi reacción al verlo había provocado el golpe, pero que el animal no había sido la causa directa del accidente. Era un detalle pequeño, técnico, fácil de ignorar. Pero entonces, ¿por qué el recuerdo del impacto estaba tan ligado al gato? Esa pregunta no me dejó en paz durante días. Empecé a pensar que el problema no era lo que había ocurrido físicamente, sino el orden de los hechos. El gato apareció primero, siempre primero, como un disparador, como una señal. El accidente fue la consecuencia, no el origen. Y eso explicaba muchas cosas. Explicaba por qué nadie más recordaba al animal. Para ellos, el gato no tenía importancia. No había sido parte del informe, ni del daño, ni del resultado final. Solo existía en mi experiencia, en ese segundo previo al impacto en el que todo cambió. Ese fue el detalle que todos pasaron por alto, el que parecía irrelevante, pero que lo conectaba todo. Entender eso no me dio respuestas. Al contrario, me abrió una serie de preguntas nuevas que no sabía cómo enfrentar, porque si el gato no había causado el accidente, sino que lo había precedido, entonces su presencia tenía otro propósito. Uno que no estaba relacionado con el azar, ni con un simple error en la carretera, y por primera vez, consideré seriamente la posibilidad de que el encuentro con el gato no hubiera sido un accidente en absoluto, sino una advertencia que yo no supe interpretar a tiempo. Aceptar esa idea no fue inmediato. De hecho, me resistí a ella con todas mis fuerzas. Decirme a mí mismo que el gato no era solo un animal implicaba cruzar una línea que había evitado desde el principio. Una cosa era admitir coincidencias extrañas o fallas en la memoria. Otra muy distinta era aceptar que lo que había visto, y seguía viendo, no encajaba en ninguna explicación común.
Durante varios días intenté volver atrás. Me repetía que estaba exagerando, que leer historias ajenas me había contaminado la cabeza. Pensaba que al buscar significados ocultos, uno termina encontrándolos aunque no existan. Esa idea me ayudó a mantener cierta distancia, al menos en apariencia, pero el problema no estaba en lo que pensaba, sino en lo que sentía. Cada vez que recordaba al gato, no lo hacía como se recuerda a un animal cualquiera. No era una imagen neutra. Había una sensación asociada, una incomodidad profunda que no lograba justificar. No era miedo directo, era algo más cercano a la alerta, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía se negaba a aceptar. Empecé a analizar el recuerdo con más detalle, no la escena completa, sino los fragmentos que se repetían, la forma en que estaba quieto junto a la carretera, la manera en que sus ojos reflejaron la luz de los faros. No parecían ojos asustados, no parecían ojos de un animal sorprendido por un coche que se acercaba, parecían atentos, presentes. Eso fue lo que más me inquietó. Recordé otros encuentros posteriores, el gato sentado en el muro mirándome sin moverse, el que apareció frente a mi puerta en la madrugada, sin hacer ruido, sin huir. En todos los casos, su comportamiento era el mismo. No reaccionaba como debería, no mostraba prisa, ni miedo, ni curiosidad. Era como si estuviera esperando. Esa palabra empezó a rondarme la cabeza con insistencia. ¿Esperando qué? También me di cuenta de otra cosa. Nunca había visto al gato realizar acciones normales. No lo vi comer, ni pelear, ni interactuar con otros animales. Nunca lo vi acompañado. Siempre estaba solo. Siempre aparecía y desaparecía sin transición, como si no hubiera recorrido el espacio entre un punto y otro. Intenté encontrar registros. Pregunté discretamente a vecinos si alguien tenía un gato negro. Nadie dijo que sí. Algunos recordaban haber visto gatos callejeros alguna vez, pero ninguno en particular. Nadie mencionó uno que se quedara quieto mirando, ni uno que apareciera siempre en los mismos lugares. Eso debería haber sido una confirmación de que estaba imaginando cosas, pero no lo fue, porque cuanto más preguntaba, más evidente se volvía algo inquietante. Nadie parecía dispuesto a hablar demasiado del tema, no porque lo encontraran absurdo, sino porque lo descartaban con rapidez, como si la conversación les resultara innecesaria, incómoda o simplemente ajena. Volví a pensar en las historias que había leído, en cómo muchas personas evitaban nombrar directamente lo que creían que estaba ocurriendo. Usaban rodeos, frases ambiguas, decían que el gato no era normal, que no se comportaba como un animal, que había algo extraño en su presencia. Nadie afirmaba nada con claridad. Yo empecé a entender por qué. Ponerle un nombre a algo así lo vuelve real, y una vez que es real ya no se puede ignorar. Una noche me encontré hablando solo, en voz baja, como si alguien pudiera escucharme. Me pregunté qué era exactamente lo que me daba tanto miedo. No era la idea de algo sobrenatural. No creía en apariciones ni en entidades ocultas. Lo que me aterraba era la posibilidad de que algo hubiera entrado en mi vida sin pedir permiso y sin que yo pudiera hacer nada al respecto. Porque si el gato no era un gato, entonces, ¿qué era? No tenía una respuesta concreta, solo sensaciones. La impresión de que no se trataba de algo agresivo, al menos no en el sentido tradicional. Nunca me atacó, nunca me bloqueó el paso, nunca intentó acercarse demasiado. Su presencia era pasiva, constante, como una observación prolongada. Eso lo hacía aún más perturbador. Empecé a notar que los encuentros con el gato coincidían con ciertos momentos. Siempre aparecía cuando yo estaba más cansado, más distraído, más vulnerable. Nunca en medio de un día ocupado o rodeado de gente. Siempre en los espacios de silencio, de pausa, de soledad. Como si supiera exactamente cuándo yo estaba dispuesto a notar su presencia. Una madrugada me desperté con una idea clara y simple, tan obvia que me sorprendió no haberla pensado antes. Tal vez el gato no era una causa ni una consecuencia. Tal vez era un límite, un marcador, algo que se presentaba cuando yo estaba a punto de cruzar una línea que no veía. Esa idea no resolvía nada, pero explicaba por qué el encuentro inicial había ocurrido justo antes del accidente. No para provocarlo, sino para señalar algo, para advertir. Me quedé acostado, mirando el techo, con esa idea girando en mi cabeza. No sentí alivio, tampoco sentí pánico. Sentí algo peor,
la certeza de que había estado interpretando todo de la forma equivocada desde el principio. No se trataba de entender qué era el gato, se trataba de entender por qué aparecía en mi vida y qué esperaba de mí. Y aunque todavía no tenía respuestas claras, una cosa empezaba a volverse evidente. Mientras siguiera negando lo que estaba frente a mis ojos, seguiría atrapado en ese ciclo de apariciones, silencios y dudas. El gato no necesitaba ser explicado para seguir ahí. Yo, en cambio, necesitaba empezar a mirar más allá de lo evidente si quería comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Ese pensamiento me acompañó durante mucho tiempo, no como una conclusión, sino como una advertencia persistente, porque aunque aún no lo admitiera del todo, en el fondo ya sabía que el gato nunca había sido solo un animal, y que aceptar eso era apenas el primer paso hacia algo mucho más inquietante. Después de aceptar, aunque fuera en silencio, que el gato no era lo que parecía, mi percepción de la realidad empezó a cambiar de forma sutil pero constante. No fue una ruptura brusca, ni un colapso evidente, fue más bien una superposición, como si dos planos distintos comenzaran a mezclarse sin que yo pudiera distinguir con claridad dónde terminaba uno y empezaba el otro. Las primeras señales aparecieron en forma de cansancio extremo. Dormía, pero no descansaba. Me levantaba con la sensación de haber pasado la noche despierto, aunque el reloj indicara lo contrario. Durante el día, mi mente se perdía en momentos breves en los que todo parecía distante, como si observara el mundo desde detrás de un vidrio. Empecé a tener lapsos de tiempo que no recordaba bien. No desaparecían horas completas, pero sí minutos. Momentos en los que me quedaba mirando un punto fijo, y de pronto, ya estaba haciendo otra cosa sin recordar la transición. Al principio pensé que era simple distracción. Luego me di cuenta de que esos lapsos siempre estaban acompañados por una sensación muy específica. Silencio. No un silencio externo, sino uno interno, como si mis pensamientos se apagaran por un instante, y en ese vacío, algo se movía. Las imágenes comenzaron a aparecer sin previo aviso. No eran sueños completos, sino fragmentos que se colaban mientras estaba despierto. La carretera de noche, los faros iluminando el asfalto, la figura oscura junto al borde del camino. Parpadeaba y todo volvía a la normalidad, pero la sensación permanecía. Una tarde mientras viajaba en transporte público, vi un reflejo en la ventana. Por una fracción de segundo, juraría que no era el mío. Tenía una forma baja, oscura. Me giré de inmediato con el corazón acelerado. No había nadie extraño, solo pasajeros cansados, mirando sus celulares. Me sentí ridículo, pero la inquietud no se fue. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo el control. Esa posibilidad me asustó más que cualquier otra. Prefería pensar que había algo externo, algo ajeno, antes que aceptar que mi mente estaba fallando. Porque si era solo mi cabeza, entonces no había forma de escapar. Las noches se volvieron aún más confusas. Me acostaba y cerraba los ojos, pero no entraba del todo en el sueño. Permanecía en un estado intermedio, consciente de la habitación, de los sonidos lejanos del edificio, pero también de imágenes que no pertenecían a ese momento. Era como soñar con los ojos abiertos. En ese estado, el gato aparecía con más claridad que nunca, no siempre con forma definida, pero siempre presente. A veces lo veía caminar lentamente por la casa, sin hacer ruido, sin dejar huellas. Otras, solo sentía su presencia en algún rincón, como una presión invisible que me obligaba a mirar hacia allí. Lo más perturbador era que, en esos momentos, no sentía miedo, sentía familiaridad, como si aquello fuera normal, como si esa presencia hubiera estado conmigo desde siempre, y yo recién ahora la estuviera reconociendo. Esa idea me hizo dudar de mi propia historia. Empecé a preguntarme si el accidente había sido realmente el inicio de todo, o solo el punto en el que me di cuenta. Tal vez el gato no había aparecido esa noche por primera vez. Tal vez siempre había estado ahí, esperando a que yo lo notara. Un día, al despertar, encontré marcas de haberme movido durante la noche. La silla del escritorio estaba corrida. Un libro había caído al suelo. No recordaba haberme levantado. No recordaba haber soñado algo tan intenso como para provocar eso. Me quedé mirando la habitación, tratando de reconstruir lo ocurrido. No pude. A partir de entonces empecé a dejar pequeñas pruebas para mí mismo.
objetos en lugares específicos, puertas cerradas de cierta manera. Al despertar, revisaba todo con atención. A veces no había cambios. Otras, algo estaba ligeramente distinto. Nunca lo suficiente como para hacer una prueba clara, pero sí lo suficiente como para sembrar la duda. Esa incertidumbre empezó a desgastarme. Ya no confiaba del todo en mis recuerdos recientes. Tenía que esforzarme para recordar qué había hecho el día anterior. Nada grave, nada alarmante, pero constante, como una gotera que no se ve, pero que termina dañando la estructura. Durante el día, seguía funcionando con normalidad. Nadie notaba nada extraño en mí. Cumplía con mis responsabilidades, hablaba con la gente, reía cuando era necesario. Pero por dentro, sentía que algo se estaba desdibujando. Lo más inquietante era que, cuanto más intentaba mantenerme anclado a la realidad, más frecuentes se volvían esos estados intermedios, como si resistirme solo facilitara la confusión. Empecé a pensar que quizá la frontera entre estar despierto y estar dormido no era tan firme como siempre creí. Una noche, en uno de esos momentos en los que no sabía si estaba soñando o no, escuché claramente un sonido. No venía de la casa ni del exterior, venía de mi cabeza. No era una voz, no era un pensamiento, era una sensación de reconocimiento, como si algo hubiera encajado. Me incorporé de golpe, respirando agitado. La habitación estaba exactamente como la había dejado. No había nada fuera de lugar. Sin embargo, supe que algo había cambiado. Ya no podía confiar plenamente en lo que veía, ni en lo que recordaba, ni siquiera en lo que sentía. La línea que separaba el sueño de la vigilia se había vuelto borrosa, y en ese espacio indefinido, el gato se movía con total libertad. Entendí entonces que no solo estaba siendo observado, sino que también estaba siendo llevado poco a poco a un estado en el que cuestionar la realidad se volvía inevitable. Y aunque todavía no sabía con qué propósito, empecé a temer que, si no encontraba una forma de despertar por completo, pronto dejaría de notar la diferencia entre lo que ocurría en mi mente y lo que ocurría fuera de ella. No sé por qué supe que esa noche sería distinta. No hubo señales claras durante el día, ni presentimientos exagerados. Fue algo más simple y más inquietante, una sensación de repetición, como si el tiempo estuviera a punto de doblarse sobre sí mismo y llevarme de regreso a un punto que nunca había terminado de abandonar. El día transcurrió con una normalidad casi incómoda, demasiado tranquila. Ningún ruido extraño, ninguna sombra fuera de lugar, ninguna imagen fugaz del gato. Por primera vez en mucho tiempo, la ausencia de señales me inquietó más que su presencia. Era como el silencio previo a algo que aún no podía nombrar. Al caer la noche, intenté mantenerme despierto. No quería volver a ese estado confuso entre el sueño y la vigilia. Preparé café, dejé luces encendidas, puse la televisión solo para llenar el espacio con voces que no exigieran mi atención. Me senté en el sofá y miré la pantalla sin realmente verla. Fue entonces cuando noté la hora. Las luces del reloj marcaban casi lo mismo que aquella noche del accidente. No exactamente, pero lo suficientemente cerca como para provocar una reacción inmediata en mi cuerpo. Sentí un frío leve recorrerme la espalda. Me dije que era una coincidencia, que yo mismo estaba buscando patrones donde no los había. Aún así, no pude apartar la mirada del reloj durante varios segundos. Decidí salir a tomar aire. La calle estaba tranquila, casi vacía, el mismo tipo de calma nocturna que recordaba de la carretera. Caminé sin rumbo fijo, tratando de despejar la mente, repitiéndome que no pasaría nada si simplemente seguía moviéndome. El aire frío me ayudó a sentirme más despierto, más presente, y entonces lo vi. No apareció de repente ni cruzó frente a mí. Estaba ahí desde antes, sentado bajo un poste de luz, como si hubiera estado esperando. El gato negro. Su silueta se recortaba con claridad contra el pavimento iluminado. No se movía. No parecía sorprendido de verme. Me detuve a una distancia prudente. El corazón me latía con fuerza, pero mi mente estaba extrañamente clara. No sentí pánico, sentí reconocimiento, como si esa escena ya hubiera ocurrido y yo estuviera recordándola en lugar de vivirla. El gato se levantó despacio y comenzó a caminar. No huyó, no se acercó directamente. Avanzó unos pasos y luego se detuvo, mirándome por encima del hombro. El gesto era inconfundible, me estaba guiando, no de forma agresiva,
ni urgente. Simplemente avanzaba, seguro de que yo lo seguiría. Y lo hice. Caminé detrás de él, manteniendo la distancia. Las calles se volvían cada vez más familiares, aunque no estaba seguro de haberlas recorrido antes. Cada paso reforzaba la sensación de estar regresando a algo que había quedado inconcluso. El silencio era casi total, interrumpido solo por mis propios pasos. En un momento, el gato se detuvo frente a una intersección. Miró hacia la derecha. Justo en ese instante, una imagen se impuso en mi mente. La carretera, los faros, el volante girando de forma instintiva. Sentí un mareo leve, como si dos recuerdos se superpusieran. Parpadeé, la imagen desapareció. El gato siguió caminando. Yo también. No sé cuánto tiempo estuve así. Podrían haber sido minutos o algo más. Perdí la noción del tiempo de la misma forma en que la había perdido en noches anteriores, solo que esta vez no me sentía ausente, me sentía dirigido. Finalmente llegamos a un punto que reconocí de inmediato. No era la carretera exacta del accidente, pero se parecía demasiado. Un tramo poco iluminado, alejado del movimiento, con el mismo tipo de silencio. El gato se detuvo en el borde del camino y se sentó. Me quedé de pie, observándolo. Por primera vez, sentí la necesidad de hablar, no para hacer preguntas, sino para romper esa quietud que parecía cargada de significado. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. No porque algo me lo impidiera, sino porque no supe qué decir. En ese momento algo cambió. El entorno comenzó a sentirse inestable, como si la escena perdiera solidez. Las luces parecían demasiado brillantes, las sombras, demasiado profundas. Me llevé una mano a la cabeza, tratando de mantener el equilibrio. La sensación de estar despierto y soñando al mismo tiempo volvió con fuerza. El gato se levantó y dio un paso hacia mí. No fue una amenaza, fue una invitación silenciosa. Sentí un impulso extraño de retroceder y avanzar al mismo tiempo. El corazón me latía con tanta fuerza que me costaba respirar. Cerré los ojos por un instante, solo para recomponerme. Cuando los abrí, el gato ya no estaba. Me encontré solo en la calle, con el sonido distante de un coche pasando a lo lejos. Todo parecía normal otra vez, demasiado normal. Miré a mi alrededor, tratando de entender cómo había llegado hasta ahí. No tenía recuerdos claros del camino de regreso. Volví a casa caminando despacio, con la sensación de haber cruzado algo invisible. Al entrar, revisé el reloj. La hora era inquietantemente cercana a la del accidente. No exacta, pero suficiente. Esa noche no intenté dormir de inmediato. Me senté en la cama, respirando hondo, repasando lo ocurrido. No había pruebas, no había testigos, no había nada que pudiera señalar como real. Y sin embargo, sabía que algo había vuelto a empezar. No era un retroceso, no era una repetición exacta, era una continuación. Entendí que esa noche no había sido un simple encuentro más. Había sido una especie de recordatorio, una forma de decirme que el ciclo seguía abierto, que lo que había ocurrido en la carretera aún no estaba resuelto. El gato no había regresado para asustarme, sino para llevarme otra vez al origen. Y mientras me recostaba, con el cuerpo agotado y la mente demasiado despierta, comprendí algo que me inquietó más que cualquier aparición anterior. Tal vez el accidente nunca fue el evento central. Tal vez solo fue el momento en que todo se puso en marcha. Y ahora, después de tanto tiempo resistiéndome, el proceso estaba avanzando hacia una fase en la que ya no bastaría con observar. La noche había vuelto a empezar, y esta vez yo estaba mucho más despierto que la primera. Después de aquella noche, algo se instaló en mí de forma definitiva. No fue miedo, al menos no en el sentido clásico. Fue una atención constante, una vigilancia interna que no se apagaba ni siquiera cuando lograba distraerme con tareas cotidianas. Sentía que debía estar alerta todo el tiempo, como si cualquier descuido pudiera costarme algo que todavía no entendía del todo. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad forzada. Yo hacía todo lo posible por mantener rutinas simples, repetitivas, casi mecánicas. Me levantaba a la misma hora, comía lo mismo, evitaba cambios innecesarios. Pensaba que, si lograba controlar lo externo, quizá lo interno también se estabilizaría. No funcionó. Las primeras voces aparecieron de manera tan discreta que tardé en darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. No eran voces claras, ni frases completas.
Eran murmullos como sonidos lejanos que no lograba ubicar. Al principio creí que provenían de la calle, de algún departamento vecino, del ruido ambiente que uno suele ignorar sin pensar demasiado. Pero esas voces no seguían las reglas normales del sonido. No aumentaban ni disminuían según me moviera. No desaparecían al cerrar puertas o ventanas. A veces parecían venir desde detrás de mí, otras, desde dentro de mi propia cabeza. No decían nada comprensible, pero transmitían una sensación inquietante, como si intentaran captar mi atención, sin revelarse del todo. Lo más perturbador era que siempre aparecían en momentos de quietud, nunca cuando estaba hablando con alguien, nunca cuando había ruido suficiente para distraerme, solo cuando estaba solo, en silencio, pensando. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché claramente que alguien decía mi nombre. Fue suave, casi respetuoso. Me giré de inmediato, con el corazón acelerado. El departamento estaba vacío. El silencio volvió a ocuparlo todo, como si nada hubiera pasado. Me quedé inmóvil durante varios segundos, esperando que la voz regresara. No lo hizo. Ese fue el momento en que dejé de buscar explicaciones simples. Ya no podía atribuirlo al cansancio ni al estrés. Mi nombre no era un sonido aleatorio, era una señal directa. Alguien, o algo, estaba intentando comunicarse conmigo. Durante los días siguientes, las voces se hicieron un poco más frecuentes, pero nunca más claras. No formaban palabras completas, solo fragmentos de sonidos que parecían cargados de intención. A veces tenía la impresión de que decían algo importante, algo que yo debía recordar, pero el mensaje siempre se desvanecía antes de poder atraparlo. Empecé a preguntarme si el gato tenía algo que ver con eso. No lo había visto desde aquella noche, pero su ausencia se sentía tan presente como sus apariciones anteriores. Era como si hubiera abierto una puerta y ahora otros elementos comenzaran a filtrarse. Lo más extraño era que las voces no me provocaban pánico inmediato. Me inquietaban, sí, pero también despertaban una curiosidad incómoda. Parte de mí quería entenderlas, escucharlas con atención, dejar de resistirme. Otra parte sabía que hacerlo podía ser peligroso. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré la puerta de mi departamento entreabierta. No estaba forzada, no había signos de que alguien hubiera entrado. Aún así, sentí un nudo en el estómago. Revisé cada habitación con cuidado. Todo estaba en su lugar, demasiado en su lugar. Esa noche, las voces regresaron con más intensidad. No eran más fuertes, pero sí más cercanas. Ya no parecían venir del exterior ni del fondo de mi mente. Se sentían justo a mi alrededor, como si ocuparan el mismo espacio que yo. Cerré los ojos, respiré hondo, tratando de mantener la calma. Entonces ocurrió algo distinto. Por primera vez, una frase tomó forma. No fue una orden ni una amenaza. Fue una afirmación simple, casi neutra. No la escuché con los oídos, pero la entendí con absoluta claridad. No fue un accidente. Abrí los ojos de golpe, con el cuerpo tenso. La habitación estaba en penumbra. No había nadie. El silencio era total. Sin embargo, esa frase seguía resonando en mi mente, como un eco que no se apagaba. Sentí un escalofrío recorrerme entero. No era una idea nueva. Ya había pensado en eso antes. Pero escucharla o sentirla de esa forma tan directa le dio un peso distinto. No parecía provenir de mí. No sonaba como un pensamiento propio. Tenía una certeza que yo nunca había logrado alcanzar por mis propios medios. Pasé el resto de la noche sentado en la cama, sin atreverme a apagar la luz. Las voces no volvieron a hablar con claridad, pero su presencia era innegable. Era como si hubieran dicho lo necesario y ahora esperaran mi reacción. Al amanecer, me sentía agotado, pero también extrañamente lúcido. Empecé a conectar cosas que antes había mantenido separadas. El accidente, el gato, los lapsos de tiempo, los sueños despiertos, las voces. Todo parecía formar parte de un mismo proceso, uno que no estaba diseñado para destruirme, sino para empujarme hacia algo. Todavía no sabía qué era ese algo, y eso me aterraba. Comprendí que ya no se trataba solo de observar o analizar. Algo esperaba una respuesta de mi parte. El silencio que seguía a las voces no era un final, sino una pausa, una espera. Y en el fondo, aunque me costara admitirlo,
Sabía que el momento de seguir fingiendo normalidad estaba llegando a su límite. Las voces no estaban ahí para acompañarme, estaban ahí para recordarme que la verdad, esa que había evitado desde el principio, estaba cada vez más cerca de alcanzarme. Después de escuchar aquella frase, mi mente no volvió a funcionar de la misma manera. No fue una revelación inmediata ni una verdad que se aclarara por completo, sino un proceso lento, casi doloroso, en el que los recuerdos comenzaron a reorganizarse sin pedirme permiso. Era como si alguien hubiera revuelto una caja vieja dentro de mi cabeza, y ahora los objetos salieran uno por uno, obligándome a mirarlos. Empecé a recordar cosas que siempre habían estado ahí, pero que yo había minimizado, archivado como irrelevantes. Detalles pequeños, aparentemente sin importancia, que ahora adquirían un peso distinto. Momentos previos al accidente que nunca había considerado parte de la historia. Recordé la discusión de ese día. No había sido algo grave, ni dramático, pero sí suficiente para dejarme alterado. Había salido de casa con la mente cargada, pensando en cosas que no debía pensar mientras conducía. Recuerdo haber apretado el volante con fuerza, como si eso pudiera ordenar mis ideas. En ese momento, yo mismo no me sentía del todo presente. Ese recuerdo siempre había estado ahí, pero ahora venía acompañado de una sensación distinta, una incomodidad que antes no existía. También recordé algo más, un pensamiento fugaz que tuve segundos antes de ver al gato por primera vez, una idea absurda, casi infantil, que pasó por mi mente sin que yo le diera importancia, algo relacionado con detenerme, con cambiar de rumbo, con no seguir adelante por ese camino. No fue una decisión consciente, solo una sensación breve, y luego la descarté. Después apareció el gato. Hasta ese momento siempre había pensado que el accidente fue provocado por el susto, por el reflejo automático. Pero ahora, al revisar ese recuerdo con más atención, me di cuenta de algo inquietante. No había frenado de inmediato, no había reaccionado con pánico. Durante una fracción de segundo había dudado. Esa duda era lo que nunca había querido aceptar. Empecé a preguntarme si, en el fondo, yo ya estaba distraído, desconectado, incluso antes de verlo. Si el accidente no fue causado solo por el gato, sino por un estado previo, uno que yo mismo había alimentado. Esa idea me resultó profundamente incómoda. Durante años había necesitado pensar que todo fue una casualidad, un hecho externo, algo que me ocurrió sin que yo pudiera evitarlo. Pero ahora empezaba a ver que yo no había sido tan ajeno como creía. No culpable, pero tampoco completamente inocente. Esa noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos siguieron llegando. No como escenas claras, sino como sensaciones corporales. La tensión en los hombros, el cansancio acumulado, la sensación de ir demasiado rápido, no solo en la carretera, sino en la vida. Comprendí entonces algo que me costó aceptar. El accidente no fue solo un punto de quiebre físico, fue un quiebre interno que ya venía gestándose desde antes, y el gato había aparecido justo en ese momento, no como causa directa, sino como reflejo, como una manifestación de algo que yo no quería mirar. Tal vez por eso su presencia siempre coincidía con mis momentos de mayor vulnerabilidad. No aparecía cuando yo estaba fuerte o distraído, sino cuando estaba cansado, solo, dudando. Esa revelación no me trajo paz, me trajo una culpa extraña, difusa, difícil de ubicar. No era culpa por el accidente en sí, sino por todo lo que había ignorado antes de que ocurriera, por no haberme detenido cuando tuve la oportunidad, por no haber escuchado esa sensación interna que me pedía frenar. Empecé a entender que el gato no solo estaba ligado al accidente, sino a ese patrón, a esa tendencia mía de seguir adelante, incluso cuando algo dentro de mí pedía lo contrario. Esa noche soñé de forma distinta. No fue una pesadilla ni un sueño confuso, fue extremadamente claro. Me vi a mí mismo conduciendo, pero esta vez desde afuera, como un observador. Vi el coche avanzar por la carretera, vi al gato aparecer, vi el momento exacto de la duda. Pero lo más inquietante fue que en el sueño, el coche no se accidentaba. En el sueño, yo frenaba. El gato se quedaba quieto, mirándome, y luego se alejaba lentamente hacia la oscuridad. No había miedo, no había impacto, no había caos, solo una decisión distinta. Me desperté con el corazón acelerado.
Ese sueño me dejó una sensación extraña durante todo el día, no como una advertencia, sino como una posibilidad, una versión alternativa de los hechos que nunca ocurrió, pero que ahora se presentaba como una pregunta persistente. ¿Qué habría pasado si yo hubiera frenado? Esa pregunta empezó a trasladarse a otros aspectos de mi vida, a decisiones que había tomado sin pensar demasiado, a momentos en los que ignoré señales internas por considerarlas exageradas o incómodas. Empecé a ver un patrón claro, uno que iba mucho más allá del accidente. El gato, las voces, los sueños, todo parecía empujarme hacia ese mismo punto, la necesidad de detenerme, de enfrentar aquello que siempre había evitado. Y sin embargo, había algo más que todavía no encajaba. Si todo esto era una especie de reflejo interno, una manifestación de mis propios conflictos, ¿por qué se sentía tan externo? ¿Por qué tenía esa sensación constante de estar siendo observado, guiado, esperado? Esa contradicción me mantenía en un estado de tensión permanente. Parte de mí quería creer que todo era psicológico, una reacción tardía al trauma, pero otra parte sabía que había elementos que no podía explicar de esa manera. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí una presencia familiar en el ambiente. No vi al gato, no escuché voces, pero supe que estaba ahí, no como una amenaza, sino como una confirmación silenciosa. Entendí que recordar no era el final del proceso, era apenas otra etapa. Recordar significaba aceptar que yo había tenido un papel más activo del que estaba dispuesto a admitir, y aceptar eso implicaba asumir una responsabilidad que todavía no sabía cómo manejar. Lo que había recordado no me liberaba, al contrario, me colocaba frente a una decisión inevitable, porque si el gato aparecía cuando yo ignoraba mis propias señales, entonces su presencia no era el problema. El problema era lo que yo seguía evitando hacer, y por primera vez desde que todo empezó, comprendí que el verdadero peligro no estaba en lo que veía afuera, sino en lo que había decidido no ver dentro de mí durante demasiado tiempo. Después de todo lo que había recordado, después de aceptar que el accidente no fue un hecho aislado, ni completamente ajeno a mí, entré en una etapa extraña. No era confusión ni miedo puro, era una especie de estancamiento. Sabía que algo debía cambiar, que había una decisión pendiente desde hacía mucho tiempo, pero no lograba identificarla con claridad. Era como estar parado frente a una puerta sin saber qué había detrás, pero con la certeza absoluta de que no podía seguir ignorándola. Los días comenzaron a sentirse repetidos de una forma distinta a antes. Ya no era la repetición cómoda de la rutina, sino una repetición cargada de expectativa. Cada mañana despertaba con la sensación de que algo iba a ocurrir, y cada noche me acostaba con la frustración de que nada concreto había pasado. El gato no apareció durante ese tiempo. Su ausencia era inquietante. Después de todo lo vivido, había llegado a asociar su presencia con momentos clave, con quiebres, con avances forzados. Que no estuviera ahí me hacía sentir suspendido, como si el proceso se hubiera detenido a mitad de camino. Intenté racionalizarlo. Me dije que quizá todo estaba llegando a su fin, que mi mente estaba encontrando una forma de cerrar el ciclo, pero esa explicación no encajaba del todo. No sentía cierre, sentía espera. Empecé a notar algo nuevo en mi comportamiento. Me detenía antes de tomar decisiones pequeñas, antes de cruzar una calle, antes de responder un mensaje, antes de aceptar una invitación. No era indecisión común, era una necesidad casi física de frenar, de evaluar, de escuchar lo que antes ignoraba. Eso me hizo pensar en el sueño del capítulo anterior, en la imagen de mí mismo frenando el coche. Tal vez esa decisión no se refería solo a la carretera. Tal vez era una forma distinta de enfrentar todo. Una noche, mientras caminaba sin rumbo, me encontré nuevamente cerca de aquella zona poco iluminada, similar a la del accidente. No había planeado ir ahí, simplemente mis pasos me llevaron. Al darme cuenta de dónde estaba, sentí una mezcla de tensión y calma, como si ese lugar ya no fuera solo un recuerdo, sino un punto de referencia. Me detuve en la acera y miré el asfalto oscuro. Por primera vez desde que todo comenzó, no sentí miedo, sentí respeto. Respeto por ese momento que había marcado mi vida y que yo había reducido durante años a la palabra accidente, sin permitirme explorar todo lo que contenía.
Fue entonces cuando la idea se volvió clara. La decisión que había estado posponiendo no era huir, ni enfrentar algo externo, ni buscar respuestas fuera. Era detenerme de verdad, no solo físicamente, sino internamente. Dejar de empujar hacia adelante sin escucharme. Aceptar que seguir como antes ya no era una opción. Esa comprensión llegó acompañada de una sensación extraña, casi como alivio, pero duró poco, porque aceptar algo no es lo mismo que hacerlo. Volví a casa con esa idea rondándome la cabeza. Me senté en el sofá, en silencio, sin encender luces innecesarias. Cerré los ojos y respiré hondo. Intenté escuchar ese silencio interno que tantas veces había evitado, y entonces lo sentí. No fue una voz, ni una imagen. Fue una presencia clara, definida, el mismo tipo de sensación que había acompañado al gato desde el principio. Abrí los ojos lentamente. El gato estaba ahí, no dentro del departamento, sino del otro lado de la ventana, sentado en el alféizar exterior. La luz tenue de la calle delineaba su figura negra con precisión. No me miraba directamente, miraba hacia adelante, como si observara algo que yo no podía ver desde donde estaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero esta vez no retrocedí. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. El gato giró la cabeza y fijó sus ojos en los míos. No había amenaza en su mirada, tampoco urgencia. Era una mirada paciente, cargada de una expectativa tranquila y firme al mismo tiempo. Entendí sin necesidad de palabras que ese era el momento, no para correr, no para investigar más, no para buscar explicaciones externas. Era el momento de elegir conscientemente no seguir ignorando lo que ya sabía. El gato se levantó y dio unos pasos alejándose de la ventana, deteniéndose unos metros más allá. No se fue del todo, se limitó a esperar. Esa simple acción fue suficiente para desatar una avalancha de emociones. Miedo, sí, pero también determinación. Me di cuenta de que siempre había esperado que algo externo me obligara a cambiar, que una señal clara me empujara sin posibilidad de escape, pero ahora comprendía que la señal ya había sido dada muchas veces. Lo que faltaba no era información, sino decisión. No salí esa noche, no seguí al gato, y curiosamente, eso no se sintió como una huida. Me quedé donde estaba, observándolo a través del vidrio, respirando con dificultad al principio, luego con más calma. El gato no se movió durante varios minutos. Luego, sin mirarme de nuevo, se alejó y desapareció en la oscuridad. Esa noche dormí de una forma distinta, no profundamente pero sin sobresaltos. No hubo sueños confusos ni voces, solo un descanso pesado, denso, como si mi cuerpo hubiera soltado algo que llevaba cargando desde hacía años. Al despertar, supe que la decisión no estaba completamente tomada. No era algo que se resolviera en una sola noche, pero también supe que ya no podía seguir fingiendo que no entendía lo que se me estaba pidiendo. El gato no había venido a forzarme, había venido a comprobar si yo estaba dispuesto a detenerme por voluntad propia. Y aunque todavía no sabía qué consecuencias tendría esa elección, comprendí algo fundamental. Seguir como antes ya no era una opción. La decisión que había pospuesto durante tanto tiempo estaba finalmente sobre la mesa, y esta vez no desaparecería solo porque yo mirara hacia otro lado. Después de aquella noche en que decidí no seguir al gato, algo cambió de forma silenciosa pero profunda. No fue una transformación inmediata ni evidente desde afuera. Nadie a mi alrededor notó nada distinto. Yo seguía yendo a los mismos lugares, cumpliendo con las mismas obligaciones, hablando con las mismas personas. Sin embargo, por dentro, la sensación era otra. Por primera vez desde el accidente, dejé de sentir que estaba corriendo sin saber de qué. Durante mucho tiempo había vivido en modo de escape, no uno visible, no uno que implicara mudanzas constantes o decisiones extremas, sino un escape interno. Evitaba quedarme quieto, evitaba pensar demasiado, evitaba escucharme. Cada vez que algo me incomodaba encontraba la forma de distraerme, de llenar el silencio con ruido, con movimiento, con excusas. Ahora, ese impulso empezó a debilitarse. No desapareció del todo, pero ya no tenía el mismo control sobre mí. Me sorprendía quedándome quieto más tiempo del habitual, permitiendo que los pensamientos vinieran sin empujarlos de inmediato hacia otro lado. Y aunque eso no siempre era agradable, había algo honesto en esa incomodidad.
El gato no volvió a aparecer de inmediato. Esa ausencia, lejos de tranquilizarme, me obligó a enfrentar algo nuevo, la responsabilidad de mis propias decisiones sin la presión de una señal externa. Ya no podía atribuir mis reacciones a su presencia, ni a las voces, ni a los sueños. Estaba solo conmigo mismo, y eso resultó ser más desafiante de lo que esperaba. Empecé a notar pequeños cambios en mi entorno, o tal vez en la forma en que lo percibía. Los sonidos cotidianos parecían más nítidos, el paso del tiempo más lento, las noches más largas, no porque ocurriera algo extraño, sino porque ya no las atravesaba dormido por dentro. Una de esas noches, mientras estaba sentado en la oscuridad de la sala, me di cuenta de algo inquietante. El miedo que había sentido durante meses no provenía del gato, ni del accidente, ni siquiera de lo inexplicable. Provenía de la posibilidad de tener que cambiar de verdad, de dejar de repetir patrones que me resultaban conocidos, aunque me dañaran. Aceptar eso fue incómodo. También fue liberador, en cierta forma. Por primera vez consideré seriamente que el gato nunca había sido un perseguidor. Yo había sido quien huía. Huía de decisiones postergadas, de conflictos no resueltos, de una forma de vivir que ya no encajaba conmigo pero que seguía repitiendo por costumbre. Esa comprensión no llegó como una revelación dramática. Llegó como una certeza tranquila, pesada, difícil de ignorar. Sin embargo, el proceso no fue lineal. Hubo noches en las que el cansancio volvió con fuerza, en las que la sensación de estar observado regresó sin explicación. En esos momentos, mi primera reacción era la antigua: buscar algo que me distrajera, encender luces, romper el silencio. Pero ahora me obligaba a quedarme, a respirar, a soportar esa incomodidad sin escapar. Fue en una de esas noches cuando ocurrió algo distinto. No vi al gato, pero sentí su presencia con la misma claridad que antes. No venía de afuera, ni de la ventana, ni de la calle. Era una sensación interna, como un recuerdo vivo. Cerré los ojos, y por primera vez no sentí miedo. Sentí reconocimiento. Comprendí que el gato no necesitaba aparecer físicamente para cumplir su función. Su papel no era seguirme ni vigilarme, sino marcar momentos, señalar quiebres. Y ese quiebre ya estaba ocurriendo dentro de mí. Recordé todas las veces que había ignorado señales claras en mi vida, no sobrenaturales, sino internas, intuiciones, incomodidades, advertencias silenciosas que siempre descarté por considerarlas exageradas. El accidente había sido la consecuencia más visible de ese hábito, pero no la única. Esa noche entendí que dejar de huir no significaba enfrentar algo externo, sino quedarme donde estaba cuando lo más fácil era escapar. Los días siguientes trajeron una calma extraña, no una calma feliz, sino una calma tensa, como la que antecede a una decisión importante. Sabía que aún no había llegado al final de nada. Al contrario, sentía que estaba entrando en una etapa más exigente, porque ahora ya no podía decir que no sabía. El gato volvió a aparecer unos días después. No fue una aparición repentina ni dramática. Lo vi desde lejos, sentado en la acera, bajo la sombra de un árbol. No se movía. No me miraba directamente. Estaba ahí, simplemente. Me detuve a observarlo. Por primera vez no sentí la necesidad de acercarme ni de alejarme. Me quedé donde estaba, consciente de mi respiración, de mi cuerpo, del momento. El gato levantó la cabeza y me miró. No hubo desafío en su mirada, tampoco aprobación, solo una presencia neutra, firme. Y entonces ocurrió algo que no había pasado antes. El gato se levantó y se fue sin que yo hiciera nada. No me guió, no me esperó, no me invitó a seguirlo. Simplemente se alejó y desapareció entre las sombras. Me quedé ahí varios minutos, procesando lo ocurrido. Entendí que no se había ido porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no era necesario que insistiera. Yo había dejado de huir, al menos, había dado el primer paso real en esa dirección. Esa noche dormí poco, pero descansé más que en semanas. No hubo sueños confusos ni voces, solo una sensación persistente de estar en el camino correcto, aunque no supiera exactamente hacia dónde llevaba. Sabía que aún quedaban respuestas pendientes. Sabía que el accidente, el gato y todo lo que vino después todavía escondían verdades que no había enfrentado por completo.
Pero algo fundamental había cambiado. Ya no estaba paralizado por el miedo. Había dejado de correr, y aunque el silencio que vino después era profundo, ya no se sentía vacío. Se sentía como un espacio necesario, uno que debía atravesar con los ojos abiertos si quería entender, de una vez por todas, por qué el gato había entrado en mi vida y qué esperaba realmente de mí. Después de dejar de huir, pensé que las cosas se volverían más claras, más ordenadas. No fue así. Lo que ocurrió fue distinto. La confusión ya no venía del miedo, sino de una calma incómoda que me obligaba a mirar con más atención todo aquello que antes había pasado por alto. Esa calma no resolvía nada por sí sola, solo abría espacio para que lo pendiente emergiera. Con el paso de los días, empecé a notar un patrón que hasta entonces había ignorado. No tenía que ver con el gato directamente, sino con los lugares. Siempre había puntos específicos a los que mi mente regresaba una y otra vez, incluso cuando yo intentaba pensar en otra cosa. No eran muchos, pero uno se imponía con más fuerza que los demás. La carretera, no exactamente el tramo del accidente, sino la sensación de estar ahí. El asfalto oscuro, la línea blanca perdiéndose en la distancia, la idea de avanzar sin saber qué había más adelante. Me sorprendí pensando en ese lugar incluso durante el día, en momentos en los que no tenía razón para hacerlo. Empecé a preguntarme por qué. No sentía nostalgia ni terror al recordarlo. Sentía algo más cercano a una deuda, como si hubiera algo inconcluso, algo que yo había evitado enfrentar por completo. El accidente había sido analizado 1000 veces desde afuera, pero nunca desde adentro. Decidí volver. No fue un impulso repentino ni una decisión dramática. Fue algo que se fue formando lentamente, hasta que un día me encontré manejando en esa dirección sin cuestionarlo demasiado. El cielo estaba cubierto, el ambiente gris, silencioso. No era de noche, y eso ya marcaba una diferencia importante. Mientras conducía me di cuenta de que no estaba tenso, tampoco expectante. Me sentía concentrado, presente. Cada sonido del motor, cada curva, cada señal, todo parecía más nítido que antes. Por primera vez no estaba perdido en mis pensamientos mientras manejaba. Al llegar, estacioné el coche a un costado del camino y bajé. El lugar era menos imponente de lo que lo recordaba. No había nada especialmente inquietante a simple vista. Solo una carretera común, un tramo olvidado, sin historia visible. Y sin embargo, mi cuerpo reaccionó de inmediato. Un leve temblor en las manos, una presión en el pecho. No miedo, reconocimiento. Caminé unos metros observando el entorno. El silencio era casi total, interrumpido apenas por el viento. Me detuve en el punto que creí reconocer como el lugar más cercano al accidente. No estaba seguro, pero algo dentro de mí decía que era ahí. Cerré los ojos. Las imágenes no llegaron de golpe. Fueron apareciendo lentamente, como recuerdos que ya no necesitaban forzarse. Vi mis manos en el volante. Sentí el cansancio, la distracción. Recordé ese segundo exacto de duda, ese instante en el que pude haber frenado antes, pero esta vez no vi al gato. Eso me sorprendió. Esperé, en silencio, con los ojos cerrados, casi anticipando su aparición. No ocurrió nada. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. El lugar seguía igual, solo yo, la carretera y el silencio. Entonces entendí algo fundamental. El gato no estaba ligado al lugar, estaba ligado a mí. Esa comprensión cambió por completo la forma en que percibía todo lo anterior. El gato no necesitaba aparecer ahí, porque su función ya no dependía de ese espacio. Lo que yo tenía que enfrentar no estaba afuera, sino en la forma en que yo había vivido ese momento y todo lo que vino después. Me senté en el borde del camino y respiré hondo. Por primera vez, permití que la culpa tomara forma sin rechazarla, no como un castigo, sino como una responsabilidad. Acepté que había ignorado señales claras, que había avanzado cuando debía detenerme, no solo esa noche, sino muchas veces en mi vida. Esa aceptación fue dura, pero también fue honesta. Permanecí ahí durante mucho tiempo, sin mirar el reloj. No buscaba respuestas sobrenaturales ni apariciones. Buscaba entender por qué ese lugar seguía ejerciendo poder sobre mí, y la respuesta empezó a aclararse de forma simple. Ese era el punto donde todo se había hecho evidente, y yo había decidido mirar hacia otro lado. El accidente no fue el origen del problema, fue el resultado de una acumulación de decisiones pequeñas,
de distracciones constantes, de una vida vivida a medias, siempre apurada, siempre posponiendo lo importante. El gato apareció como una última advertencia, no para asustarme, sino para interrumpir ese patrón, y yo no lo había entendido. Me levanté y miré la carretera una vez más. Ya no sentí la necesidad de quedarme ni de huir. Sentí que ese lugar había cumplido su función. No necesitaba castigarlo, ni idealizarlo, solo reconocerlo. Cuando regresé al coche, ocurrió algo inesperado. Vi al gato. Estaba al otro lado de la carretera, parado, observándome. No surgió de la nada ni me sobresaltó. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado. Nuestros ojos se encontraron durante unos segundos que parecieron más largos de lo normal. No sentí miedo, tampoco sorpresa. El gato dio un paso hacia atrás sin romper el contacto visual, y luego otro. No me invitó a seguirlo. No se movió con urgencia. Era un gesto distinto, casi final, pero no definitivo. Comprendí que no estaba ahí para mostrarme algo nuevo, sino para confirmar que yo había llegado solo al lugar correcto. Sin decir nada, el gato se dio la vuelta y se alejó lentamente, perdiéndose entre la vegetación. No lo seguí. No sentí la necesidad de hacerlo. Subí al coche y arranqué. Mientras me alejaba, una sensación clara se instaló en mí. No de cierre, sino de preparación. Algo estaba por concluir, sí, pero no de la manera que yo había imaginado. No con una explicación completa ni con una revelación final. Lo que estaba llegando era una prueba, una última confrontación, no con el gato ni con el accidente, sino conmigo mismo, con la forma en que iba a elegir vivir a partir de ahora. Sabía que el final de todo esto no vendría con ruido ni dramatismo, vendría con una decisión silenciosa, y mientras la carretera quedaba atrás, supe que el verdadero desenlace no dependería de lo que el gato hiciera después, sino de lo que yo fuera capaz de hacer cuando ya no hubiera señales externas que me guiaran. Durante mucho tiempo pensé que el final de todo esto llegaría con una escena clara, con una revelación definitiva, o con una explicación que ordenara cada detalle vivido. Imaginaba un momento preciso en el que todo encajaría de forma lógica, y el peso que había cargado durante meses desaparecería de golpe. No fue así. El final no llegó como un impacto, llegó como una comprensión lenta, casi silenciosa, que se fue asentando día tras día. Después de volver de la carretera, mi vida no cambió de forma espectacular. No renuncié a todo, no tomé decisiones radicales, no hice promesas grandilocuentes, y sin embargo, algo era profundamente distinto. La sensación constante de estar siendo empujado, observado o guiado había desaparecido, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no era necesaria. Los días comenzaron a sentirse más largos, pero no más pesados. Había momentos de silencio que antes me habrían resultado insoportables y que ahora podía habitar sin urgencia. Ya no sentía la necesidad de llenarlos con ruido o distracciones. Aprendí, poco a poco, a quedarme ahí. El gato no volvió a aparecer. Al principio, su ausencia me inquietó. Parte de mí esperaba verlo en cualquier esquina, en cualquier reflejo oscuro, pero con el tiempo entendí que esa expectativa también era una forma de dependencia. Esperar una señal externa significaba no confiar del todo en lo que yo ya había comprendido, porque la verdad, esa que había evitado durante tanto tiempo, ya estaba clara. El accidente nunca fue solo un accidente. No fue una conspiración, ni un castigo, ni una manifestación sobrenatural diseñada para destruirme. Fue una consecuencia, el resultado visible de una forma de vivir desconectada, acelerada, desatenta. El gato apareció como una interrupción, como un último aviso que no supe interpretar en su momento, no porque fuera malintencionado, sino porque yo no estaba dispuesto a escuchar. Entender eso no me convirtió en alguien libre de errores, ni en una versión ideal de mí mismo, pero sí me hizo responsable de mis decisiones, de mis límites, de las señales que mi propio cuerpo y mi mente me daban y que yo había aprendido a ignorar. Durante semanas, reflexioné sobre todo lo ocurrido, no buscando pruebas ni explicaciones externas, sino revisando mi propia historia con honestidad. Me di cuenta de cuántas veces había avanzado cuando debía frenar, cuántas veces había dicho que sí por inercia, cuántas veces había minimizado mi cansancio, mis dudas, mis miedos.
El accidente fue solo el punto en el que ese patrón se volvió imposible de ignorar, y el gato fue la forma que tomó esa advertencia para hacerse visible. Al aceptar eso, algo se acomodó dentro de mí. No desaparecieron todas las preguntas, pero dejaron de ser urgentes. Ya no necesitaba entender cada detalle para seguir adelante. Bastaba con no volver a vivir de la misma manera. Hubo noches en las que desperté esperando escuchar voces o sentir presencias. No ocurrió. En lugar de eso, encontraba pensamientos claros, directos, a veces incómodos pero propios. Pensamientos que ya no necesitaban disfrazarse de símbolos ni de apariciones para ser escuchados. Comprendí entonces que lo más aterrador de toda esta experiencia no fue el gato, ni las visiones, ni la sensación de estar al borde de algo inexplicable. Lo más aterrador fue darme cuenta de lo fácil que había sido vivir desconectado de mí mismo durante tanto tiempo. Eso era lo que realmente me había puesto en peligro. Con el paso de los meses, el recuerdo del gato empezó a perder su carga inquietante. Ya no lo asociaba al miedo, sino a un punto de inflexión, a un antes y un después que no necesitaba ser dramatizado para ser real. A veces, cuando veo un gato negro en la calle, siento un leve estremecimiento. No porque crea que sea el mismo, ni porque espere que algo extraño ocurra. Es más bien un recordatorio silencioso, una forma de volver al presente, de revisar cómo estoy, de preguntarme si estoy avanzando con conciencia o por pura costumbre. Eso es lo que quedó. No una historia de terror tradicional, no una explicación sobrenatural que pueda contarse con facilidad. Lo que quedó fue una advertencia personal, una que solo cobra sentido cuando se vive desde adentro. Si algo aprendí de todo esto es que no todas las señales vienen envueltas en ruido o violencia. Algunas llegan en silencio, en forma de coincidencias incómodas, de presencias que no hacen nada más que obligarte a mirar. Y si eliges no hacerlo, la vida encuentra la forma de detenerte. El accidente me detuvo, el gato me obligó a mirar, y yo, demasiado tarde, entendí que no se trataba de escapar ni de luchar contra algo externo, sino de aprender a frenar antes de perder el control. Hoy sigo adelante, como cualquiera, pero ya no avanzo a ciegas. Y aunque nunca sabré con absoluta certeza qué fue exactamente aquel gato negro, sí sé algo que antes ignoraba por completo. No era solo un accidente, era una advertencia, y escucharla fue lo que, finalmente, me permitió seguir viviendo sin volver a perderme en el camino.